iniciar grabación. ¿Cómo deben de pagar impuestos una persona física? Nosotros, muchachos, en la materia de impuestos, les ha tocado hasta el día de hoy diversas materias, como lo que es Código Fiscal de la Federación, les ha tocado también lo que es Impuesto por lo Agregado, y les ha tocado también la materia de contribuciones de seguridad social. Y junto con ellas está la Ley de Seguro Social y la Ley del Infonavit. Muy bien. Esta materia, muchachos, digamos que es una especie de complemento a unas materias que han visto y es algo completamente nuevo de otras circunstancias, ¿no? Viene un poco complementar a ciertos conocimientos que tienen de contabilidad y ahora vamos a ver lo que es el enfoque fiscal. Bueno, el primer complemento, muchachos, que ustedes van a ver en esta materia es que ustedes al día de hoy y en la primera parte de ella vemos algo que se conoce como ISR a las personas físicas. De hecho, déjense los comparto. Es lo primero que tenemos que ver. Muy bien. Ustedes, muchachos, ahorita ya en su hoja, presentación o lo que yo les estoy mostrando aquí, ustedes pueden ver que el temario se corresponde de 3 grandes temas. Como les comenté, vamos a ver el ISR que tiene que pagar una persona física. Ustedes en lo particular son una persona física. ¿Qué es una persona física? Aquella persona con capacidad de goce y de ejercicio. Ustedes ya pueden gozar y disfrutar porque ustedes ya son las personas que pueden tener ese derecho. Y como el derecho a tener ingresos, a trabajar, a muchas circunstancias, vienen obligaciones. En este caso, el primer impuesto que vamos a analizar se llama ISR por sueldos y salarios. ¿Qué significa? A ustedes les han preguntado, les han enseñado, les han compartido conocimientos diversos maestros. Dentro de sus maestros, el primero que abordaba este tema desde la parte legal era lo que era relaciones laborales, me parece que fue lo que le dieron en segundo semestre o tercer semestre. En relaciones laborales, muchachos les enseñaron qué es un trabajador, qué es un patrón, cuándo existe un sueldo, cuáles son las prestaciones mínimas de ley, cómo se tienen que pagar, qué porcentaje se paga, cómo se da el salario, qué obligaciones hay con el patrón, el trabajador, qué obligaciones hay con el patrón, cuándo sea un despido justificado, cuándo sea un despido injustificado. Se supone que ustedes deberían de saber todo eso para la persona, ¿no? Es cuando es un día de descanso, cuando se le paga el prima vacacional, cuáles son los conceptos mínimos de ley, todas esas circunstancias, ¿no? Ustedes, cuando pasaron a la materia, me parece que es cuarto semestre, tienen contribuciones de seguridad social, ya les empezaron a preguntar, mira, hay ciertas percepciones que te van a generar un salario base de cotización, te van a generar pagar lo que es seguro social, o incluso es base para pagar lo que son el Infonavit, las cuotas obrero patronales del y la aportación al Infonavit. Bueno, esas son obligaciones que, si se fijan, nacen las cuotas de lo que paga un trabajador a su empleado por lo que es su sueldo. Para efectos de nuestra materia, muchachos, nosotros pagamos ISR por el sueldo que nosotros recibimos. Todo lo que ganemos va a pagar impuestos, no necesariamente. Hay conceptos que pagan impuestos y hay conceptos que no pagan impuestos. Y de lo que paga impuestos hay una forma de calcular dichos impuestos y es lo que vamos a ver en esta materia. Después, muchachos, ustedes van a tener lo que es el ISR por actividades empresariales y profesionales. ¿Qué significa esto, muchachos? Una actividad empresarial es cuando ustedes tienen un negocio, tienen pues tienen una empresa profesionista. Ustedes como contadores, cuando llegan a ejercer su profesión, los doctores, los abogados, los administradores, profesional también puede ser una industria. Entonces ahí son todo eso desde la vista cuando la persona realiza el ingreso. Cuando ustedes tienen el negocio, cuando ustedes tienen la actividad, es cuando se va a realizar esa situación. Sí me están escuchando bien, ¿verdad, muchachos?
Bueno, Sí, maestro. tiene esa situación. También junto con ello, muchachos, viene lo que es el ISR por bienes o arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Qué es un bien inmueble, muchachos? O un bien mueble. Eso lo vemos en Código Civil. Ahí nos especifica que puede ser un sujeto a movimiento, que es un bien mueble, y lo que no sea un bien mueble, viene a ser un bien inmueble. Nosotros los conocemos, son casas, son edificios, son oficinas, toda esa situación pues que no puede ser trasladable, no se puede mover literalmente, viene a ser lo que es un bien inmueble. Queremos la definición exacta, debemos ir a Código Civil, ¿ok? De ahí, muchachos, y por último, en esta materia vamos a ver lo que es la enajenación de bienes. Resulta que ustedes quieren vender su casa, quieren vender su carro, quieren vender alguna propiedad, y resulta que esa propiedad no se generó por un negocio, la compraron con su sueldo, la recibieron por una herencia, la recibieron por una donación de algún familiar, de algún conocido. Todo eso entra cuando yo llego a vender o a disponer de ese bien para tener un ingreso, viene a ser lo que es enajenación de bienes. Y demás capítulos, por ejemplo, si ustedes tienen una empresa y esa empresa les paga utilidades, se llaman dividendos, deben de pagar impuestos de acuerdo a personas físicas. Si ustedes fueron a, no sé, a una casa de apuestas, fueron a las maquinitas, ganaron las maquinitas, o a lo mejor compré un boleto de UABC, que hay que apoyar a la UABC, muchachos, por cierto, por esa situación, ¿qué les deben de hacer ustedes? Va a obtener un premio. Ese premio que va a pagar impuestos. También ustedes tienen un dinero, como les dijeron en matemáticas financieras, si yo le presto a una persona dinero, ¿qué me tiene que pagar esa persona? Intereses. Cuando me pague intereses, yo debo de pagar impuestos, ¿sí? Entonces, como les comento, básicamente, aquí en esta materia nosotros vamos a ver cómo se tienen que pagar esos impuestos. Y esos impuestos se van a pagar siempre y cuando yo llegue a tener lo que la ley y considera como un ingreso para efectos fiscales. Ya dijimos, puede ser un sueldo, puede ser tener un negocio, puede ser al tener un bien inmueble que yo lo esté rentando, es un ingreso por bienes. Yo vendo ese bien, incluso ese ingreso, muchachos, a lo mejor ustedes llegan, entran en una propiedad y usan lo que se llama prescripción positiva. Significa que después de un cierto tiempo, ustedes al abarcar una propiedad se hacen dueños de ella. ¿Por qué? Porque la mantuvieron, perdón, pagaron los servicios, pagaron esas situaciones. Al hacerse propietarios, tuvieron un ingreso. No tuvieron un ingreso en efectivo, tuvieron un ingreso en bienes. Ese ingreso debe de pagar impuestos, ¿ok? Le digo, básicamente y también hay otros ingresos, por ejemplo, si ustedes tienen dinero en el extranjero, si ustedes tienen, ¿qué puede ser otra situación? Pues los demás ingresos, ¿qué es? Todos aquellos ingresos que no están en los capítulos normales, pues se van a esos famosos demás ingresos, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver nosotros en la materia, muchachos. Y para esta materia, muchachos, nosotros con esta modalidad de Blackboard, nosotros tenemos a ustedes que pedirles, si ustedes me conocen, han escuchado de mí, han visto mis clases, yo como los evalúo, como trabajo con ustedes, normalmente era a partir de exámenes. De hecho, todos los maestros que manejan impuestos les van a hacer exámenes. ¿Van a estar difíciles? Sí. ¿Van a tener que estudiar? También. ¿Quieren pasar? Hay que estudiar. No hay una fórmula mágica para aprender impuestos, no la hay, muchachos. Hay que estudiar. ¿Y siempre tenemos que estar estudiando? Siempre, muchachos. Existe algo que se llama resolución miscelánea, sale cada año. Existen actualizaciones a las normas. Como si ustedes más o menos siguen las noticias, habrán visto que en estos días se publicó el paquete económico. El paquete económico, pues es donde viene ley de ingresos, viene ley de egresos, bueno, presupuesto, ley de ingresos, presupuesto de egresos, y la ley miscelánea. Toda esa es la base de las leyes que nosotros manejamos para aspectos fiscales. Entonces, hay que ver qué se publicó, qué viene de nuevo, qué cambios hubo, qué adiciones hubo, qué todas esas situaciones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso les digo, hasta ahorita ustedes llevan una formación, ¿sí? Una formación con ley de IVA, Código Fiscal de la Federación, y en la parte legal les dije con relaciones laborales y todos los derechos que ustedes han visto, ¿no? Bueno, esto yo les voy a pedir, como les digo, muchachos, yo normalmente evalúo con exámenes parciales. En esta situación,
no lo voy a dejar de lado, pero sí les voy a pedir o les voy a evaluar lo que son algunos trabajos. Yo les voy a decir cuáles son los trabajos y en qué momento son sujetos de evaluación. Habrá algunos trabajos que no, que si me entregan va a ser más que nada repaso, o incluso van a ser trabajos que les voy a pedir para ver en clase, pero los trabajos que tengan evaluación, yo les voy a decir, este trabajo surge para efectos de evaluación del primer parcial, segundo parcial, o simplemente para efectos de calificación. ¿Queda claro? Entonces vamos a tener que tener mucha atención con esa parte. Si se fijan, muchachos, yo tengo ahí pensado darles un 30% por sus trabajos. ¿Y qué significa? Que lo demás va a ser por aspectos de sus exámenes. Entonces, un 70% de su calificación se va a basar en exámenes. 3 exámenes, como vimos, va a haber 3 temas principales: sueldos y salarios, actividad empresarial y arrendamiento, y por último, enajenación de bienes. Por sueldos y salarios, muchachos, yo les voy a poner un 15% de su calificación. Por el caso de la actividad empresarial y el arrendamiento, les voy a poner un 35%, y eso nos da 50, y el 20% que hace falta lo voy a poner en la enajenación de bienes. Normalmente en la enajenación de bienes no hago un examen, muchachos, les hago una práctica final con todo lo que han aprendido más la enajenación de bienes. Puede venir adquisición, como les dije, puede venir intereses, puede venir dividendos. Ahora sí que todo lo que aprendieron me lo van a demostrar en una práctica final, ¿ok? Queda pendiente si va a ser en equipo, queda pendiente si va a ser de forma personal. Eso lo iremos analizando y viendo conforme va el transcurso. Pero definitivamente que me van a hacer 3 evaluaciones con nivel de examen, me van a hacer 3 evaluaciones. ¿Queda claro? Y lo demás, les digo, va a haber ciertos trabajos que yo les voy a decir que me los entreguen, por favor, para efectos de tener base para su calificación. Porque les digo, al ser Blackboard, es una plataforma que nos hace, ¿cómo se puede decir? Que no permite esa convivencia diaria. A lo mejor uno no puede saber quién está trabajando más, quién está trabajando menos, quién es la situación. Entonces, una forma de crear una mayor justicia es, conforme me van trabajando en el semestre, darles un valor, aparte del valor de la evaluación de su conocimiento, que es un examen parcial. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Todo está claro? Perfecto, muy bien. Entonces, muchachos, lo que nos sigue es la parte para que ustedes se exenten en esa materia. Para que ustedes se exenten en esa materia, ocupan sacar 70%, ¿ok? No es algo muy bajo, no es algo muy alto, ocupan sacar 70. No me sacan 70, me sacan 69.5, ¿qué significa? Que no pasaron, ¿ok? Tienen que sacarme 70 para que se les ponga una calificación. Si manda, escríbame la pregunta, muchachos, o díganmela por medio de su micrófono. La resolución, vamos a ver si es en equipo, muchachos, o es individual. Vamos a ver qué es lo más conducente. Puede ser que las resoluciones las veamos en equipo, depende. Mi intención, como les digo, toda materia sí está sujeta a una evaluación, pero lo que quiero es que aprendan, ¿ok? Normalmente hay estas situaciones que le llamamos como un examen final o un repaso final o algo así. Normalmente es la que les voy a pedir que me entreguen como requisito para hacer sus exámenes. Me entregan esa revisión final, se las califico, vamos a verla a detalle, qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, qué es la evaluación, qué es esto, y una vez que me lo entreguen, va a tener obviamente una calificación de ese primer ejercicio, y luego les voy a hacer su examen. Vamos a ver si el examen lo podemos hacer de forma 100% práctica. Si el examen, muchos también va a ser teórico, yo les voy a avisar, yo les voy a decir, les voy a decir cómo está la situación. ¿Queda claro? Les digo, como estamos en esta situación de pandemia, toda esa parte, pues vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles, ¿ok? Entonces les digo, no es para tronarlos, no es para reprobarlos, el objetivo del curso es que aprendan, muchachos. Como les digo, yo soy, bueno, discúlpenme si no me había presentado, yo soy licenciado en Contaduría y soy maestro de impuestos. Mi nombre es Julio César Contreras Silva, yo soy egresado de su facultad, soy egresado de la generación 2012.
entonces ya tengo unos años, ya voy para 8 años de egresado, entonces, y tengo 2 años impartiendo esta materia que es ISR de las personas físicas, entonces, pues van a ver, digo, va a haber algunos cambios, como les digo, por la pandemia y todo eso, pero pues vamos a tratar de adaptarnos, ¿no? Lo más posible y que incluso ustedes todavía les quede más material, más repaso. ¿Por qué? Porque la mayoría de clases voy a tratar de que queden en este formato, que queden grabadas o incluso subirles videos previos antes de aplicarles ciertos ejercicios. ¿Queda claro? La idea es darles el mayor material posible para, el maestro no lo entendí, no hay problema, póngale, repita el video, repite y repita hasta que le llega a entender. ¿Saben qué, maestro? Ya lo repetí 10 veces y no le entiendo porque no dijo esa parte. Ah, no hay problema, en la clase lo vamos a ver. De hecho, aquí en las instalaciones se ha puesto lo que son algún pizarrón, alguna situación por la que hay alguna parte práctica, a lo mejor ustedes entienden. A ver, el Word y el Excel a veces no está tan fácil como agarrar y rayar un pizarrón o ponerles, hay un pizarrón aquí donde se va a poder proyectar ese tipo de situaciones. Insisto mucho, si quiero que estudien y quiero que repasen, sí. Es muy importante, ¿por qué? Porque solo estudiando y repasando podemos ver eso. Si ustedes ya trabajan, muchachos, ya van a despachos, ya van a oficinas, ya van a empresas, van a ver que muchas cosas les van a sonar. De hecho, es lo ideal, que ya estén trabajando, y estén practicando, y estén haciendo todo lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque todo eso que les va a sonar es para que ustedes se preparen más, sean mejores profesionistas, ¿sí? Al final de cuentas, les digo, en lo personal, yo tengo mi despacho, tengo mi oficina, yo vivo de esto, entonces, pues digamos que puedo hacer una prueba de que puedes vivir de esta situación, ¿no? Muy bien. Continuando con su clase, muchachos. De las asistencias voy a poner el 80%. ¿Cómo voy a ver que asistieron? Voy a ver las personas que están conectadas. Esto está grabado, entonces voy a estar haciendo revisiones de las asistencias para ver los que llegan al 80%. ¿Queda claro? Es importante que se conecten. Si no llegan al 80%, lo platicamos, vemos la situación, vemos cómo apoyarlos. Lo ideal es que sienten en clase. Siendo realistas, muchachos. Si no están en la clase y no le entienden, es mucho menos probable que no asistiendo le vayan a entender. ¿Ok? Entonces, por eso sí es muy importante que asistan. ¿Me es fundamental que asistan? La verdad es que no, porque ahorita, como les digo, es que está grabado. Me es muy importante para efectos de que aprendan, sí, porque si ustedes cuando están aprendiendo, ¿cuál es la ventaja? Pueden preguntar, pueden ver, pueden analizar, pueden repasar, maestro, no le entendí otra vez, eso es que no le volví a entender, otra vez lo vamos a ver. ¿Queda claro? No se me queden con dudas. ¿Qué es la pregunta más boba del universo? A lo mejor es la pregunta que todo el grupo tenía. No se me queden con dudas, ¿sí? Es muy importante. Porque les digo, aquí estamos para aprender, no estamos, si van a pasar la materia, van a pasar porque estudiaron, se prepararon y entregaron todo como se pidió, ¿ok? Bueno. Les digo, aquí sí podemos observar, muchachos, el material de clase es la ley de ISR, el reglamento de ISR y preferentemente la fiscoagenda. ¿Por qué la fiscoagenda, muchachos? Porque la fiscoagenda tiene referencias, tiene ciertas situaciones que la hacen un poco más práctica llevarla a cabo. De todas formas, yo voy a tratar en lo posible de estarles proyectando una ley para cuando estamos leyendo, voy a ver si es posible que de vez en cuando participen con la lectura, que participen con micrófono. Ahorita, como es la presentación, pues van a ver que casi va a ser un monólogo esto, ¿no? Pero la idea es que no, muchachos, la idea es que ustedes participen y luego voy a pedirles que abran sus micrófonos, que abran sus cámaras, que abran eso, para que me estén participando, ¿ok? Porque voy a estar preguntando de lo que vimos hoy, de lo que vimos en la clase anterior, qué es un ingreso exento, qué es esa situación, y les digo, y la idea es que me estén retroalimentando, la idea es que no tengan dudas, ¿sí? Les digo, incluso voy a subir algunos videos de explicaciones para que, bueno, a lo mejor no le entendí en la clase, el maestro todavía me subió algunas explicaciones, ¿ok? Les digo, si es más difícil mucho la materia, no lo voy a mentir, es un poquito más difícil en pandemia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a lo mejor estar ahí viendo y en ese momento corregir que estar viendo a su maestro en video, ¿no? Vamos a tratar de que sea lo menos complicado, muchachos, la verdad. ¿Por qué? Porque no debe de afectar que estemos en línea para que ustedes aprendan. No debe de afectar. Muy bien. Bueno, como les comento, mucho de la fiscoagenda. ¿Por qué? Porque vamos a retomar algunas cosas de código fiscal. Vamos a ver cómo les enseñó en el IVA, algunas cositas.
cómo les enseñaron código, qué tanto les enseñaron. Ahorita van a ver ahorita que empecemos entremos en materia y pues todas esas situaciones, ¿no, muchachos? Entonces, pues vamos a tener esta situación. ¿Alguna duda, muchachos, con los criterios de evaluación, los temas, todo lo que les acabo de platicar? ¿Todo bien? ¿Están en lo correcto? Ninguno. Perfecto. Entonces, les voy a pedir, muchachos, que les voy ¿Sí, mande? Ok. Entonces, nomás quiero comentarles que mi correo, aquí se los voy a anotar. abc.edu.mx Julio Contreras cc @gmail.com. Aquí están los dos correos, muchachos. El primero es el correo institucional que nos da la UABC por ser sus maestros, independientemente de la materia que les impartamos. Y el segundo es mi correo, no digamos personal, es el correo de oficina, es el que uso con mis clientes para mi trabajo. Cualquiera que quiera mandarlo, muchachos, es correcto. Los dos los estoy revisando constantemente para ver cualquier detalle, ¿no? De todas maneras, entiendo que Blackboard tiene plataformas para que suban sus dudas, cualquier detalle, pero pues son ahí las situaciones, ¿no? También, muchachos, en su momento voy a tratar de enviarles las políticas de evaluación. Ya nos acaban de pasar lo que son los formatos para tener esa situación, ¿no? Entonces, para ver todo eso, para que por favor me indiquen. Si podemos usar 2019, sí, muchachos, me gustaría que usaran 2020, pero si traen 2019, adelante. De todas maneras, les digo, vamos a ver la última reforma que yo entiendo fue en 2019, entonces no deberían de batallar, a lo mejor depende cuándo la compraron, les insisto, lo que yo voy a tratar es que sea 2020, por si hay algo que a lo mejor les haga falta, pues realmente ahí no puedo hacer nada, porque pues la ley es la más actualizada, ¿no? La que manejamos. ¿Por qué, muchachos? Porque a ustedes se les enseñan los impuestos que hay que hacer el día de hoy. Por ejemplo, los impuestos que yo les enseño el día de hoy, muy probablemente van a ser los que van a hacer el año siguiente. Entonces es por eso que se les da lo más actualizado para que cuando salgan de la carrera no salgan desactualizados, ¿ok? Bueno, entonces tenemos esta situación. Bueno, si no hay dudas con eso, muchachos, nomás les digo, cuando tengan jefa de grupo, por favor, por correo me avisan, me dicen, ¿sabe que yo soy el jefe de grupo, del grupo 53, y ya pueden ver en las políticas, me las firmen y yo poderlas subir a la plataforma, ¿no? Para validar los criterios que aquí acabamos de platicar, pero quería que ustedes los tuvieran de primera mano, vieran lo que vamos a hacer y cómo los vamos a ver. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, entonces, vamos a cambiar un poco por aquí. Vamos a detener esto. Entonces, si ya no tenemos dudas con las políticas, muchachos, voy a cerrarlo y voy a entrar en materia con la ley del impuesto sobre la renta. A ustedes la idea es que tengan su ley para que la tengamos a la mano para poder estar estudiando los casos que aquí vamos a ver, ¿no? Bueno, primeramente, muchachos, y antes de entrar en materia, dijimos nosotros el impuesto que vamos a ver es el que le corresponde a las personas físicas, más, o ahora sí como dicen, más sin embargo, no significa que no debamos analizar lo que les aplica a todas las personas que tienen ingresos en la ley de ISR. ¿Qué les aplica a todas las personas? Existen un título que les aplica a todos, muchachos, que viene a ser esto, que se conocen como disposiciones generales. Nosotros con la ley de ISR tenemos algo que se conoce como disposiciones generales. ¿Qué significa? Que si yo sea física, moral, extranjero, multinacional, del estímulo fiscal, todas las personas que tributan en la ley de ISR,
esta argumentación, esta articulación se le va a aplicar a estas personas. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, todas las personas que tengan algún ingreso que sea sujeto a la ley del impuesto sobre la renta, debe de ser aplicable estas situaciones que vamos a ver. Y vamos a entrar en materia, muchachos. Y dice las disposiciones generales en su artículo primero. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Número 1. Nos habla de los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. Para empezar, muchachos, nos dice la ley, ¿tú vas a pagar impuestos? Sí, eres persona física. ¿Qué dijimos que es persona física, muchachos? Eso se encuentra en Código Civil y nos dice aquella persona de carne y hueso, podríamos hablar que tiene capacidad de goce y de ejercicio. La persona que tiene capacidad de goce y de ejercicio, es una persona física. Y las personas morales, la ley aclara que es una persona moral. En términos llanos, porque ustedes van a tener una materia en séptimo semestre que es personas morales, ahí les van a aplicar completamente todo. Pero, para efectos de esta materia, personas morales son aquellas sociedades, por ejemplo, usted lleva un derecho corporativo, ¿verdad? Que hablaban ustedes de sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad civil, asociación civil, sociedad de producción rural, sociedad de incomandita simple, sociedad de incomandita por acciones, sociedad de nombre colectivo, asociación en participación, ¿qué otra pues? Sociedades cooperativas de producción, de ¿cómo se llama? De consumo, y se me está yendo una de intereses. Pero bueno, todas esas sociedades, muchachos, son personas morales, ¿ok? Entonces, persona física, persona con capacidad de goce y de ejercicio, persona moral, todas las sociedades mercantiles, todas las que ahorita platicamos. ¿Queda claro? Dice, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta. Quiere decir, muchachos, los impuestos no es si quieres o no, estás obligado al pago de ellos, ¿sí? Obviamente, para que exista una obligación, la contribución, ¿dónde debe estar? En ley. ¿Dónde está el impuesto sobre la renta? Está en una ley. ¿Inspirada de dónde, muchachos? ¿Por qué yo le debo de pagar impuestos sobre la renta al gobierno? ¿Cuál es el fundamento para que me cobre el gobierno? ¿No, muchachos? ¿Qué les dijeron en Código Fiscal de la Federación? ¿Cuál es el fundamento legal para que nos cobren impuestos? La obligación, muchachos, para que a nosotros nos cobren impuestos, nos dice aquí, artículo de la Constitución, artículo 31, fracción cuarta, son obligaciones de los mexicanos, 2 puntos y aparte. Fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como los estados de la Ciudad de México y del municipio que éste residan, de manera proporcional y equitativa como dispongan las leyes. Quiere decir, muchachos, que nosotros, por ser mexicanos, que debemos de contribuir. ¿Cómo debo de contribuir? Le vas a contribuir al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. O en caso de que tú vivas en Ciudad de México, también a Ciudad de México. ¿Por qué se hace la distinción? Porque antes Ciudad de México se consideraba algo distinto que un estado, pues hace la precisión aquí. Entonces, que residan de manera proporcional y equitativa significa, muchachos, en teoría, que de acuerdo al ingreso que yo estoy ganando, es el impuesto que debo de estar pagando. Puede ser más o puede ser menos, se supone que entre más gano yo, más debo de pagar. Ese es el espíritu de la ley. Si lo cumple la ley o no, eso es lo que vamos a ver. Pero debe ser cualquier impuesto proporcional y equitativo. Entre más ganas, más pagas. Entre menos ganas, menos pagas. ¿Ok? Entonces ya vieron el fundamento de ley que aquí tenemos. ¿Ok? Muy bien. El artículo que platicamos aquí, ¿no? Entonces,
Fundamento para que me cobren impuestos, muchachos. Artículo 31, fracción cuarta. Eso le da origen a la ley miscelánea, le da origen a la ley de ingresos, y esas a su vez le dan origen a la ley del impuesto sobre la renta que aquí estamos platicando. ¿Ok? Bueno, entonces, ya dijimos, muchachos, nosotros somos físicas, vamos a pagar impuestos. Ok. Bueno, estamos obligados a. Luego dice, ok, paréntesis. Estás obligado si eres residente en México. ¿Dónde, muchachos, ustedes ven o me aclaran la residencia en México? Muchachos, ¿dónde me aclaran la residencia en México? ¿En el artículo qué? En el artículo 9. Aquí yo ya se los estoy poniendo. Se supone que su maestro de Código Fiscal les enseñó que era un impuesto, o sea, que era una contribución que puede ser impuestos, derechos y todas esas situaciones. En este caso, en el artículo 9, ¿qué nos aclara, muchachos? Nos dice, cuando tú eres residente en México. Entonces, si no se acuerdan, lo vamos a ver aquí. Y nos dice, residente en México hay de dos tipos, muchachos. Es el residente cuando eres una persona física, ya platicamos que es una persona física, o cuando eres una persona moral, vienen los dos supuestos. En este caso, ¿cuál es el que nos importa a nosotros, muchachos? El que nos importa a nosotros es la persona física. Queda claro porque dijimos que en la materia vamos a analizar a las personas físicas. Entonces, nos vamos para acá. Y nos dice, inciso A, esta física se divide en los dos, que dice, las que hayan establecido su casa habitación en México. Quiere decir que por yo tener casa habitación en México, ¿ya soy residente mexicano? En principio sí. ¿Ok? ¿Tengo casa habitación en México? ¿Soy residente mexicano? Sí. Ya vale. ¿Ya tengo que pagar impuestos? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿ya caigo en el supuesto con solo tener casa en México? Sí. Pero vamos viendo más adelante. Nos dice, cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considera residente en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Dice, mira, si tú tienes una casa, por ejemplo, en San Diego y tienes una casa en Mexicali, vas a ser residente en México siempre y cuando tengas tu centro de intereses vitales. ¿Pero qué es eso? Nos lo aclara más adelante. Para estos efectos se considera que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros, te ubiques en los siguientes supuestos, y son dos. En cualquiera de los dos que te ubiques, ya eres residente mexicano, siempre y cuando tengas dos residencias. Ah, es que yo nomás tengo residencia en México. ¿Ya vale? Ya residente en México. O sea, no hay cómo desvirtuarlo. Ah, tengo residencia en dos países. Ah, puede ser que sea residente mexicano o no. ¿Ok? Entonces, aclarando esa situación. Primer supuesto, muchachos, dice, vas a ser residente mexicano cuando más del 50% de tus ingresos totales que obtenga la persona física en el año calendario sean fuente de México. Ah, significa que mi ingreso que yo percibo debe de venir de México. Debo trabajar en México, tener mi negocio en México, prestar mi servicio en México. ¿Sí queda claro, muchachos? Si mi ingreso proviene de México, entonces soy residente mexicano. Siempre y cuando sea más del 50% cuando existan, que dijimos muchachos, las dos casas habitaciones. Ah, yo no tengo casa habitación en México. Tú no te preocupes dónde proviene tu ingreso. Tú eres residente mexicano. ¿Ok? Detalle con eso. Cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. Ah, resulta que no lleva actividad específica en una actividad profesional. Dijimos, soy abogado, soy contador, soy médico, soy un profesionista. Ah, si mi centro principal de donde yo realizo mis actividades está en México, ya soy residente mexicano. Oye, no estableces porcentaje. Ah, yo como SAT veré bajo reglas o bajo ciertas circunstancias cómo determino que es tu centro principal de actividades. En el otro lo aclara. Dice, si no eres profesionista, tienes un negocio, eres arrendador, tienes todos los demás ingresos, y esos ingresos son más del 50% de México, ah, entonces eres residente mexicano. Ah, eres profesionista, o sea, ¿qué significa? Dijimos contador, doctor, abogado, administrador. Ah, entonces tú
te vas a basar en tu centro principal de actividades. Ahí no establece porcentaje y es un poquito más ambiguo, muchachos. Normalmente existen reglas que emite el gobierno que dicen, si no sé, si obtienes el mayor porcentaje de ingresos en México, será donde apliques, si tienes dos actividades donde tengas más clientes, etc, etc, etc. ¿Queda claro? Entonces, ahí simplemente se habla de principal, ¿qué podemos entender por principal? Donde obtenga más ingresos, ¿ok? No lo aclara tan así la ley, pero se podría entender como esa situación. Muy bien. Entonces ya dijimos, muchachos, y dicen, muchachos, aquí también, no perderá la condición de México en las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente. Lo dispuesto en este párrafo, presente el ejercicio, ok. Significa, muchachos, que, es que yo cambié mi residencia a un país donde no paga impuestos, las Islas Caimán, algunas partes de Panamá, algunas situaciones de Centroamérica, etc, etc, etc. Resulta que es un régimen fiscal preferente. ¿Qué es un régimen fiscal preferente? Cuando nosotros, muchachos, en México, ustedes, las personas físicas cobran una tasa, una tarifa variable, una tasa variable se podría decir. Pueden pagar desde un 2%, desde un 2% hasta un 35%. Queda claro, o sea, está muy ambiguo dependiendo del rango de ingresos. Si en ese país, digamos, yo del 35 tenía que pagar un 20, allá pago un 2 o un 0, pago un diferencial muy grande conforme a lo que yo pagaría en México, se le llaman régimen fiscales preferentes. ¿Qué significa? Que allá, por lo mismo que yo hago, no pago impuestos y acá sí pago. Entonces yo te digo mexicano, o sea, residente mexicano, sigue siendo residente mexicano aunque cambies tu casa habitación. ¿Por qué? Porque estás yendo a otro lugar o te quieres llevar el ingreso que proviene de México para que no pagues impuestos. No te voy a dejar, no te permito ese cambio. ¿Ok? Es un candado que tiene la ley para que no llevemos ingresos que provengan de México a otro país, que no pague impuestos y no le paguemos a México ni a ese país donde nos vayamos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esa situación, muchachos. Entonces, volvemos y decimos, pagarán impuestos, ya dijimos, físicas y morales, residentes en México, ya vimos que residente mexicano para aspectos prácticos es la persona que tenga casa habitación en México. Y si tiene dos casas habitación, donde tenga más del 50% de sus ingresos. ¿Ok? Y dijimos, pero si es profesionista, simplemente dice, donde tenga su centro principal. Donde manejo más clientes, donde trabajo más es México. Entonces tú sigues siendo residente mexicano. Cabe aclarar, muchachos, e insisto, que esta parte para decir si soy de residente extranjero o residente mexicano es si hay dos casas habitaciones en territorios distintos. Si yo tengo casa habitación en México, de antemano yo soy residente mexicano, ¿ok? Y también, muchachos, aclara código, que no lo alcanzamos a ver, pero aclara también que si somos mexicanos, se presume que somos residentes mexicanos, ¿ok? Y yo tendría que decir al gobierno, no, gobierno, sí tengo nacionalidad mexicana, pero yo vivo en Caléxico. Como tienes tu casa habitación allá y todos tus ingresos de allá, o aunque seas mexicano, no necesariamente te vuelve residente en México. ¿Ok, muchachos? La residencia que provoca, muchos, el pagar impuestos de acuerdo a la fracción primera. Muy bien, y seguimos avanzando, muchachos. Y decimos, si eres residente mexicano vas a pagar respecto de todos tus ingresos. Quiere decir que todo lo que tú obtengas de México vas a pagar. Y ni siquiera habla de México, porque aquí nos aclara muchos que dicen, sea la ubicación de fuente de riqueza de donde proceda. Resulta que yo soy mexicano, pero tuve ingresos por un trabajo que hice en Francia, por un trabajo que fue en Canadá, y esos ingresos los recibo en México. ¿A quién le voy a pagar? A México. ¿Sí queda claro? A México voy a reconocer los ingresos que gano de México e incluso lo que traigo del extranjero. ¿Sí fue claro hasta ahí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos, porque si yo, por ejemplo, tuviera un salario en Estados Unidos y tengo un salario en México y mi casa está en México, dice México, para mí tú eres residente, tráeme ese salario, decláralo en México y págale los impuestos que le corresponden a México. ¿Ok? Ya hay reglas de doble tributación. Oye, ¿qué pasa con lo que yo le pagué al tío Sam, a papá gobierno de Estados Unidos?
lo puedo traer a México, me lo puedo acreditar, no quiero pagar 2 veces el mismo impuesto, etc, etc, etc. ¿Queda claro, muchachos? Pero en principio el gobierno dice, infórmame, dime, y si me tienes que pagar, págame por esos ingresos, ¿ok? De hecho, el gobierno dice, págame, o sea, ya luego averiguaremos cómo hacerlo, pero en principio me tienes que pagar. Entonces, residente mexicano, ya vimos que es, va a pagar respecto de todos sus ingresos, no importa que sea, intereses, ganancia cambiaria, dividendos, por utilidades de negocios, por rentar bienes, por tener salarios, va a pagar impuestos. ¿Ok, muchachos? Todos esos conceptos, ¿sí? Por tener empresas, por todo eso va a pagar, ¿sí? Todo lo que la ley considere que es un ingreso. Cabe aclarar, si soy residente mexicano y no tengo ingresos, ¿voy a pagar impuestos? No. Esta ley le cobra a quien no tiene ingresos. Si ustedes no tienen ingresos, ustedes no pagan impuestos. ¿Muy bien? Bueno, ahora sí, muchachos, vamos a la fracción segunda. Cabe aclarar, muchachos, los residentes en México, estoy abarcando a personas físicas y morales. Estoy haciendo más énfasis en las personas físicas porque es lo que nos toca a nosotros. ¿Ok? Bueno, fracción segunda. Los residentes en el extranjero que que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Ok, muchachos, entonces aquí, ¿qué nos dice, muchachos? Nos dice, los residentes en el extranjero. ¿Cómo puedo saber yo para efectos prácticos que es un residente del extranjero, muchachos? Un residente del extranjero es aquel que no se pudo demostrar que es un residente mexicano. ¿Sí fue claro con eso? Ya ven que el 9 nos dice, casa habitación, eres mexicano. Ah, tengo las dos casas, dependiendo del ingreso, vuelves a ser residente mexicano. Oye, pero ¿qué pasa si tengo las dos casas y el 60% de los ingresos es en el extranjero y 40% en México? ¿Qué pasó? No soy residente mexicano. Automáticamente se entiende que soy residente en el extranjero. ¿Sí? Y entonces ahí va a ser la parte importante de demostrar esa situación. Dice el gobierno, mira, si tú ya no eres residente mexicano, resulta que me demostraste que no tienes tus ingresos principales aquí, cuando tienes dos casas de habitación. Significa que vas a pagarme siempre y cuando tengas un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. ¿Qué es un establecimiento permanente, muchachos? ¿Ya, muchachos? ¿Qué es un establecimiento permanente? ¿Qué les dijeron sus maestros? Obviamente sus maestros no les dijeron nada, porque es una definición que viene aquí, muchachos. Y vamos a empezar con las definiciones que nos corresponden a nosotros. ¿Qué es un establecimiento permanente? De hecho, aquí lo pueden ver en la parte baja de aquí, que nos dice, para efectos del artículo segundo, se considera establecimiento permanente. Establecimiento permanente no es un lugar que sea duro, que no se pueda mover, que no te pueda llevar, no ese es un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es lo que nos dice esta definición y nos dice, artículo segundo, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Significa que donde yo llevo a cabo un negocio o donde realice mi profesión, ¿es un establecimiento permanente? Sí. Ok, o sea, puede ser a lo mejor que lo lleve desde mi casa, que lo lleve no necesariamente en un local comercial y tengo un establecimiento permanente, efectivamente, ¿sí? Entonces, esa situación, y dice, se entenderá como establecimiento permanente y aclara ciertas partes, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. ¿Sí, muchachos? Entonces, nos dice, inicialmente establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios e incluso nos aclara, mira, si tienes una sucursal, una agencia, una oficina, una fábrica, un taller, minas, canteras, o incluso hacer la explotación, por ejemplo, de recursos y los vendes al extranjero, tienes un establecimiento permanente en México. Y ese establecimiento te está generando ¿qué? Ingresos por una actividad empresarial
o ingresos por una actividad profesional. ¿Sí queda claro? Muy bien. Y para efectos prácticos, muchachos, ¿qué es una actividad empresarial? ¿Saben dónde viene el concepto? ¿Lo han escuchado? ¿Les dijo algún maestro dónde venía? Ya saben que ahorita yo les he manejado empresarial como un negocio, pero ¿habrá algún concepto en la ley que me aclare qué es una actividad empresarial? ¿Qué, muchachos? ¿Les suena haber visto el concepto? ¿O dónde se irían a buscar alguna definición de actividad empresarial? Muchachos, la definición de actividad empresarial en el artículo 16 de código, vamos a ver, muchachos, a ver si es cierto, artículo 16 de código. Oh, vamos viendo. Muy bien, es correcto. El artículo 16 de código nos habla, lo que pasa es que muchas veces, muchachos, actividad empresarial lo, mm, lo confundimos con lo que viene a ser un acto de comercio. Un acto de comercio dice que es todo aquello que genera una especulación mercantil. Una especulación mercantil pues viene a ser la ganancia entre lo que me costó un producto y lo que yo lo voy a vender. Esa es una especulación mercantil. ¿Sí? Entonces esa es la situación de código de comercio. Pero para efectos prácticos, una actividad empresarial efectivamente ocupa hacer con fines de lucro. Ocupamos generar un dinero, ocupamos tener como objetivo generar utilidades. ¿Por qué ocupamos eso? Muchos porque dicen que yo voy a pagar a la ley siempre cuando tenga ingresos, siempre cuando tenga ganancias. ¿Queda claro? Entonces, el ingreso es por lo que yo pago impuestos. Entonces dice, mira, tú residente en el extranjero vas a pagar cuando tengas un establecimiento, uno o varios establecimientos permanentes en el país. ¿Qué es un establecimiento permanente que lleves a cabo en México? Total o parcialmente actividades empresariales o servicios profesionales. Oye, pero ¿qué es una actividad empresarial? ¿Lo puedo saber? Sí, lo podemos saber, lo acabo de decir su compañero, perdón, del artículo 16. Entonces, aquí, muchachos, en el artículo 16 vienen tres actividades prácticamente, aunque ustedes pueden ver lo que son 6 fracciones. Viene, ¿qué es una actividad comercial? Dice que son las conforme a las leyes federales, tiene este carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice luego? Las industriales, entendidas como la extracción, conservación, transformación de materias primas, acabados, productos, elaboración de satisfactores. Las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Aquí, muchachos, yo les menciono que son tres, porque básicamente son las comerciales, ya dijimos la especulación mercantil, y nos dice lo que venga en leyes federales como Código de Comercio, y si tú encuadras en una de abajo, entonces no eres comercial, eres industrial o eres las demás. Entonces, las actividades son comerciales, industriales, y las últimas actividades vienen a ser esta de aquí. Estas, muchachos, 4 actividades se les conoce como agapes: agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. ¿Qué significa, muchachos? Que son actividades primarias. Y esas actividades primarias, si bien es cierto, vienen desglosadas, vienen desglosadas cada una, van a pagar impuestos por ser una actividad primaria, como una actividad empresarial. ¿Qué otra actividad puedo tener como empresarial aparte de las actividades agrícolas, ganaderas, pescadas, silvícolas? Las que se diferencian son las comerciales y las industriales. Los demás son los que se conocen como agapes, ¿ok? Que ya vimos que son 4 actividades. Muy bien. Entonces, significa, rebobinando, regresando, como ustedes le quieran mencionar, yo residente en el extranjero, significa que no cumplí con lo que decía el código. No me encuentro. Llevo a cabo una actividad empresarial, traduciéndolo, una actividad comercial, una industrial o los agapes. Ya dijimos, los agapes son las 4 actividades primarias. Yo tengo que pagar impuestos a México. Es que yo soy extranjero, tengo casa, por ejemplo, en San Diego, vine a México, renté una parcela y esa parcela me dio maíz, me dio trigo, me dio esas cosas y los vendí.
eso que yo vendí, me va a generar, ¿cómo se llama? Me va a generar un ingreso y ese ingreso va a pagar impuestos, ¿dónde? En México. ¿Por qué? Porque sé que cuando yo tengo un establecimiento permanente, o sea, cuando llevo una actividad de ese tipo, voy a pagar impuestos a México, sí. Oye, pero yo soy residente de los Estados Unidos, no importa, eso se lo tienes que pagar a México, ¿ok? Porque viene de un establecimiento permanente. Lo otro que es un establecimiento permanente, dijimos, son las actividades de qué tipo, muchachos, las actividades profesionales. Y otra vez insisto, hay que irnos al Código Fiscal, perdón, al Código Civil Federal o al Código Civil que le aplique a cada estado. Código Civil del Estado, ¿qué significa? Que muchachos nos va a decir, o a la ley de títulos y profesiones, donde nos va a aclarar, pues, que es un servicio personal independiente. Básicamente, muchos se refiere al servicio que hace, le insisto, un contador, un abogado, un profesionista que lleva a cabo su profesión. Eso es un servicio profesional, un servicio personal independiente. ¿Queda claro, muchachos? Es aquel servicio profesional, personales independientes. ¿Sí queda claro? Entonces tenemos que tener esa situación. Cuando no se puede hablar de independiente, por ejemplo, yo gano salarios en México, ¿encuadro en la fracción segunda? No. A lo mejor encuadro en las demás, pero si yo gano salarios, ¿voy a pagar de acuerdo a la fracción segunda? No. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Esa es la idea. Las asociaciones civiles, muchachos, ese viene a ser lo que se llama título, ahorita lo vamos a abarcar un poquito más adelante, pero es una diferencia que tiene la ley, que si bien es cierto, como son de fines no lucrativas, no deberían tener ingresos y no deben de pagar impuestos. Ahorita más adelante lo voy a retomar, pero sí, para hacer la aclaración de la pregunta que nos hizo su compañero. Entonces dijimos, muchachos, residente en México, pago respecto de todos los ingresos, no nomás los que gano en México, sino los que gano a nivel mundial, se los traigo a México. Los residentes en el extranjero, que dijimos, residente en el extranjero, que es que no cumple los requisitos para ser residente mexicano, entonces, al no cumplir los requisitos, soy residente de cualquier otra parte, Estados Unidos, Holanda, París, perdón, de Francia, del estado que sea, ¿no? Entonces, voy a pagar, sí le voy a pagar a México siempre y cuando tenga un negocio, dijimos comercial, industrial o alguna GAP, alguna actividad primaria, o lleva a cabo un servicio personal independiente en México. Como les dije, independiente, pues un profesionista, un contador, abogado, etc. Muy bien. El último, muchachos, la fracción del artículo primero nos habla de los residentes en el extranjero. ¿Respecto de qué, muchachos? Respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Cuando no tengan un establecimiento permanente o cuando teniendo los dichos ingresos no sean atribuibles a eso. En palabras, ¿tú tuviste ingresos de México? Sí. Ok. ¿Esos ingresos vienen de un negocio, vienen de una actividad profesional independiente? No. Significa que te va a aplicar fracción tercera, que es un ingreso que viene de México, pero no te voy a pagar como si como si yo fuera un mexicano. Te voy a pagar bajo una retención. Por ejemplo, si ustedes tienen un trabajador que viene del otro lado, viene aquí y trabaja en México, vas a decir, le tengo que pagar al gobierno mexicano. No, yo como mexicano que te estoy empleando, yo te voy a retener un impuesto y ya tú verás si lo puedes acreditar allá en Estados Unidos, pero yo te tengo que quitar un impuesto. Resulta que, por ejemplo, viene un extranjero y le presta dinero a un mexicano y le pone intereses al mexicano. ¿Qué debe hacer el mexicano? De los intereses que iba a pagar, debe de retener un impuesto. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es que el mexicano, perdón, el residente del extranjero, cuando le apliquen la fracción tercera, los residentes en México o la persona que llevó a cabo el servicio con este extranjero está obligado a retenerse un impuesto. Por ejemplo, pasa muchas en plazas comerciales.
por ejemplo, la Cachanilla, por ejemplo, la Nueva Mexicali, que vinieron extranjeros y compraron esos terrenos. Pero dicen, ¿sabes qué? Yo la actividad que hago no se entiende como empresarial, se entiende como otra actividad distinta de una comercial, industrial o de un agape. Estoy rentando, dijimos que el arrendamiento tiene un capítulo en particular. Ah, no eres empresarial, no soy empresarial. Ah, ¿sabes qué? Pero tu ingreso proviene de México. Sí, sí, proviene de México, pero viene de unos locales en Plaza Nuevo Mexicali. Ah, ok, entonces yo como mexicano que te pago la renta, yo de la renta que te voy a pagar te voy a quitar una parte por impuestos. Y voy a ir con el gobierno y se los voy a entregar. ¿Ok? Eso es cuando el ingreso proviene de fuente de riqueza. Yo residente en el extranjero, y ya dijimos que es, tengo un negocio, ¿cómo voy a pagar? Vas a pagar como cualquier mexicano. Oye, pero pues es que yo vivo en Caléxico y se me complica. ¿Para qué anda teniendo ingresos en México, señor? Si que va a pagar, si va a tener ingresos por una actividad empresarial, va a pagar como cualquier mexicano. Si tiene ingresos como una actividad profesional, va a pagar como cualquier mexicano. No batalla. Ah, bueno, perfecto. Oye, pero si tengo intereses, dividendos, arrendamientos, regalías, ¿cómo se llama? Salarios. ¿Cómo voy a pagar? Ah, el mexicano que te paga por ese servicio, por esa actividad, de lo que te iba a pagar, te va a retener una parte en impuestos. ¿Sí? Entonces sería esa situación. Muy bien, entonces serían esas tres supuestos, muchachos, o esas tres fracciones, ¿no? Cabe aclarar, muchachos, todo esto que estamos viendo está dentro de lo que se conocen como disposiciones generales o lo que se conoce como la ley de ISR, disposiciones generales. Esto es lo que se conoce como título primero. Si ustedes, muchachos, van a su ley de ISR, van a ver que existen varios títulos. En este caso, el título que nosotros vamos a analizar en esta clase, en este semestre, va a ser el título cuarto, que habla de las personas físicas. En séptimo semestre ustedes van a analizar otro título que se llama título segundo, de las personas morales. Ah, maestro, disposiciones generales les aplica a todos. Título cuarto es lo que vamos a analizar ese semestre. Título segundo es lo que vamos a analizar en séptimo, pero me quedan volando el título tercero. ¿Cuál es el título tercero, muchachos? Título tercero son las empresas no lucrativas. Pero, por qué tu ley de impuestos sobre la renta? ¿Qué estás grabando? La renta, la ganancia, el ingreso. ¿Por qué me grabas a mi institución sin fines de lucro, asociación sin fines de lucro, asociación de vecinos, club deportivo, asociación civil, eh, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, sindicato, colegio de profesionistas? ¿Por qué me grabas si mi objeto es no lucrativo, si no pretendo ganar ingresos? Ahí va la situación. Resulta tu asociación, conjunto, agrupación que tú te constituiste con el fin de no tener ingresos. Oye, pero resulta que estoy dando un cierto curso, una cierta actividad y sí me está generando ingresos y no me lo estoy gastando en mis socios, no me lo estoy gastando en mis agremiados, en mis asociados. Entonces, ¿qué estás generando? Utilidad. Si esa utilidad es que vende para impuestos. Entonces ese es el punto. Si tú haces algo distinto de tu actividad, tienes que pagar impuestos como cualquier empresa, ya sea persona moral, porque las asociaciones civiles y todo eso son personas morales. ¿Sí queda claro, muchachos? O resulta que estoy haciendo mi actividad, resulta que soy una donataria y no me gasto los donativos, me los quedo. ¿Qué va a decir el gobierno? Oye, pues si no estás cumpliendo tu objeto, porque tu objeto es que te donen dinero, por ejemplo, tu objeto social es para apoyar el COVID. Entonces, te dan dinero para comprar equipo médico. Y eso que te dan dinero, tú te lo quedas, te lo gastas en carros, te lo gastas en sueldos, te lo gastas en viajes. Oye, ¿qué está pasando? O sea, te lo tienes que gastar en tu objeto social, en lo que tú estás destinado. ¿Sabes qué? Tú no es una asociación de fines de lucro, tú me estás viendo la cara. Te voy a mandar a título segundo para que me pagues por todos tus ingresos. Oye, pues es que fue por unas... No, yo te voy a mandar para allá. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, realmente, digamos que el título tercero es un título de control.
Si la persona no cumple con sus adecuados procedimientos, no hace su objeto como debería, ¿qué va a decir la autoridad? No eres una no lucrativa. Finge ser una no lucrativa, ¿para qué? Para que yo no te cobre impuestos y yo te voy a cobrar porque tú no estás llevando a cabo lo que me dijiste en tu acta constitutiva que ibas a hacer. ¿Ok, muchachos? Entonces, más que nada, el título tercero es un título de control para que aquellos títulos terceros que no lo ejerzan, que no lo lleven a cabo, que realmente sí ganan ingresos, ¿qué les va a pasar? Pues van a pagar impuestos. ¿Ok, muchachos? Bueno, son esas situaciones, muchachos, bueno, digamos, tenemos primero, segundo, personas morales, tercero, no lucrativas, cuarto, personas físicas, título quinto, muchachos. El título quinto se utiliza para esta situación de aquí, que yo les decía, cuando yo como mexicano, cuando yo residente mexicano, venga un residente del extranjero, haga una actividad conmigo y se lleva un ingreso de aquí de México, va a decir la ley, oye, tú mexicano, ¿le pagaste un sueldo a un extranjero? Sí, reténle impuesto. Oye, ¿le pagaste intereses? Sí, de los intereses reténle una parte de impuesto. Oye, ¿pagaste regalías, que es por el uso de una marca, de un bien o algo así? Reténle un impuesto. Oye, que pagaste renta, lo que platicábamos, un local a un nombre de un residente en el extranjero. Yo mexicano, ¿qué voy a hacer? Retener el impuesto del extranjero. ¿Qué quiere hacer el gobierno mexicano? ¿Sabes qué? Como tu fuente de ingresos es México, yo te voy a pedir que de ese ingreso que tienes en México te voy a quitar una parte. Y lo que te quede de utilidad, ya se lo declararás al gobierno americano y ya verás con tu gobierno pagarás impuestos. Pero a mí me vas a retener, perdón, a mí como gobierno mexicano, ¿qué me vas a pagar? La retención que te hacen mis respetos. ¿Ok? Y nos hace obligados solidarios de la retención. ¿Sí queda claro? Pues sería esa situación. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí alguna situación? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que estamos viendo? ¿Se entiende la idea que estamos manejando? ¿Sí? Entonces, si tienen ingresos, muchachos, son personas físicas y morales, ¿qué van a pagar? Impuestos. Si soy mexicano, residente mexicano, perdón, voy a pagar respecto de todo. Si soy residente en el extranjero, y tengo ingresos por establecimiento permanente, ¿qué significa que realizar actividades empresariales o profesionales en México, voy a pagar el impuesto como cualquier mexicano. Oye, y no me va a retener con quien lleva a cabo la actividad. No te compliques. Hay una regla de que ingresos menos gastos, base, paga impuestos. Vas a seguirla como si fueras cualquier mexicano. Ah, bueno. Oye, ¿qué pasa si yo gano salarios, intereses? Ah, ahí cuando llevas a cabo tu actividad, la persona con la que llevas a cabo, ella está obligada a retenerte una parte del impuesto. ¿Sí? Entonces, esa es la situación, muchachos. Muy bien. Eso sería, muchachos, para finalizar lo que es el artículo primero, muchachos. Ahora seguimos con el artículo segundo. El artículo segundo realmente lo que podríamos destacar es el concepto del establecimiento permanente. Y dijimos, muchos establecimiento permanente es realizar actividades empresariales o servicios profesionales, incluso vienen algunos ejemplos, ¿no? De qué sería el establecimiento. El artículo tercero dice, no constituye establecimiento permanente cualquier lugar de negocio cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preoperativo o auxiliar respecto a la actividad empresarial residente en el extranjero. Se considera que no constituye establecimiento permanente cuando se realizan las siguientes actividades, siempre que tengan el carácter de preparatorio, o auxiliar. Por ejemplo, nos dicen, mira, si tú utilizas la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes de mercancías. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo sí tengo mercancías en México, pero no las voy a vender en México. A lo mejor se me hizo fácil llegarlas, dejarlas en México, va a pasar un tren, ese tren se las va a llevar a Estados Unidos. Nomás utilicé México como puerto de paso. Ah, como nomás las utilizaste para estar en México, no las vendiste, no llevas a cabo actas, no tienes establecimiento permanente, no tienes que pagar impuestos a México. Ah, perfecto. Lo otro que nos dice es la conservación de existencias o de mercancías pertenecientes al residente del extranjero, con el único fin de almacenar, exhibir, lo mismo, ¿no? Si yo tengo mercancías de un residente en el extranjero,
y el único fin de esas mercancías es estar en México, no es venderse en México. A lo mejor, por ejemplo, muchachos, a lo mejor vino Ferrari y trae el nuevo modelo para presumirlo, para que motivar a sus compradores, pues dice, ah, mira, pero si me compras, la fábrica está en Italia, tienes que irte a Italia a comprarlo. Oye, pero aquí está el Ferrari, aquí están los... No, aquí yo nomás lo estoy promocionando para que lo veas, para que veas lo bonito que está, el motor que tiene, la calidad de vehículo, pero la venta está ahí en Italia. Ah, entonces no tengo establecimiento permanente, no, porque el ingreso lo voy a hacer cuando tú vayas a Italia y vayas a comprarlo. Y ya tú lo importarás o verás qué hacer. Sí, muchos porque la venta no se realizó en México, simplemente fue una exhibición. Lo otro que tenemos, muchachos, es la utilización de un lugar de negocio con el único fin de comprar bienes o de mercancías para residentes del extranjero. Misma situación, muchachos, resulta que yo voy a México, compro a lo mejor aguacates, yo para el Super Bowl. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los aguacates a mis aficionados, bla, bla, bla. Pues compré aguacates. Oye, ¿y los vendiste en México? No, me los llevé a Estados Unidos y allá los consumí. Ah, pues no hay problema. No hice la actividad de México, ¿no? No pagas impuestos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad nunca se logró la compra y la venta, no se celebró la actividad, solo se celebró la compra, en este caso lo que está mencionando el artículo. También puede ser un lugar de negocios, no necesariamente únicamente para exhibir, sino para a lo mejor algún desarrollo tecnológico, alguna investigación, a lo mejor algún préstamo, otras actividades, pues si se lleva a cabo cualquiera de esas actividades, insisto, tampoco se va a generar. Pues resulta que viene a México a invertir en la realización de laboratorios para la investigación de la vacuna del COVID, o la vacuna de la influenza, o la vacuna de la gripe española, o la vacuna de lo que ustedes quieran, la vacuna de lo feo. Ah, ok, vine a invertir ahí, pues está bien. O sea, al final de cuentas, no voy a generar impuestos, no, porque insisto, estamos invirtiendo. Si se fijan, muchachos, el gobierno nos permite invertir o simplemente no realizar la actividad. Dice, ¿no estás teniendo ingresos? No. Entonces no realizas establecimiento, no hay ningún problema. Y el último sería el depósito fiscal de bienes o mercancías de un residente del extranjero, un almacén de general de depósitos, ni la entrega de los mismos para su importación al país. Aquí en depósito fiscal, pues simplemente es un régimen aduanero especial, muchachos, donde ustedes pueden tener la mercancía temporalmente y luego por realizar su importación, ¿no? Realizó la importación, no hay problema. Realizó la importación y luego la venta. Cuando ya haces la venta, ya es otro cantar, ya está realizando la actividad, entonces ahí sí, realizas la actividad empresarial y pues se tiene que hacer, ¿cómo se llama? La acumulación del ingreso respectivo, ¿no? Muy bien. Entonces ya dijimos, muchachos, uno, quienes están obligados al pago del impuesto, personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero, mexicano todos tus ingresos, extranjero y establecimiento permanente, pago como cualquier mexicano, cualquier otro ingreso, pero que venga de México, el mexicano va a tener que hacer una retención. Dijimos que también hay empresas que no deberían de pagar impuestos, pero se tienen de control por si no llegan a cumplir con su objeto, el gobierno o la ley los hace pagar impuestos, ¿ok? Bueno, ya vimos que es un establecimiento permanente, empresariales y servicios profesionales realizadas en México. Hay ciertas actividades que aunque parecieran que generan establecimiento, no lo generan porque no se lleva a cabo la actividad. Muy bien. Artículo cuarto, muchachos. Vamos a tratar de irnos a las 9:45, muchachos, para retirarnos, porque el día de hoy empezamos un poquito tarde. Siguiente artículo, muchachos, artículo cuarto. Nos habla de los beneficios fiscales para evitar la doble tributación. Perdón. Beneficios fiscales para evitar la doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado. Y las demás disposiciones contenidas en esta ley, incluyendo las del artículo 32 del Código Fiscal, presentar el dictamen, bla, bla, bla. Bueno,
Bueno, básicamente, muchachos, ¿de qué nos habla el artículo cuarto? Esto que tenemos aquí. Nos habla de los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. Y me van a decir, pues, ¿qué es la doble tributación? ¿Pagar dos veces? Efectivamente, pagar dos veces sobre el mismo impuesto. A lo mejor ustedes, ¿qué pueden decir, muchachos? ¿Sabes qué? Es que yo en Estados Unidos llevé a cabo un negocio y ese negocio pagó, no sé, 20% de impuestos. Vengo a México y me traigo ese dinero. Dice México, ahora me tienes que pagar a mí. Oye, pero ya le pagué al tío Sam, ya le pagué a Donald Trump, ya su impuesto. A ellos son ellos y yo soy yo, entonces olvídate de tus impuestos. Dice que va a ser el residente mexicano. A ver, espérame. Existen tratados para evitar doble tributación. ¿Hay un tratado entre México y Estados Unidos? Sí, sí hay un tratado. Oye, yo acredité ser residente en el país, o sea, ser residente mexicano, sí te lo acredito, tanto así que cumplo con los supuestos del artículo 9. Perfecto. Y aparte presenté el artículo, la declaración que viene el 32H. El 32H, muchachos, es una declaración de situación fiscal. Esa declaración se presenta cuando hay ciertos supuestos. Básicamente, para no meterme tanto, es un dictamen fiscal simplificado. ¿Sí? ¿Qué es un dictamen fiscal? El dictamen fiscal es una opinión de hace un contador público certificado que permite que la empresa, lo que se conoce como los CPRs, ese contador público tiene la validez para decirle, mira, SAT, este contribuyente está al 100 con sus obligaciones fiscales. Lo que es la 32H, es decir, bueno, no ocupo necesariamente que lo lleve a cabo un CPR, pero presento información muy parecida. Y yo, empresa, directamente te puedo presentar a ti autoridad y decirle, mira, estos son mis ingresos, esta es mi actividad, y pues yo considero que me tienes que aplicar el tratado, que es, ya le pagué allá, ya no pagarte a ti, o pagarte a ti y recuperar los impuestos de allá, o sea, ver qué situación se puede hacer. Y además hay que presentar muchos cuando existan partes relacionadas. Aquí nos dice, vamos a ver el concepto de partes relacionadas más adelante, pero en pocas palabras es, parte relacionada, muchachos, es alguien que puede afectar tu situación o puede afectar ¿cómo se puede afectar? Se puede ver como tu juicio, digamos. Oye, yo voy a tratar igual a mi mamá que a un extraño. No, pues no, a lo mejor a mi mamá le doy una preferencia, le doy más tiempo para que me pague, no le cobro, no, pues dice el gobierno, ese tipo de partes relacionadas, a lo mejor tú eres dueño de la empresa mexicana y de la empresa extranjera. Es que, ¿por qué nunca le pagas a la extranjera? Porque es quitarme el dinero de una bolsa y meterle en otra, dice el gobierno mexicano. No, porque si no estás obteniendo ingresos, a mí me estás afectando como empresa. Dices, ok, entonces yo te puedo afectar a ti por esa situación, sí, sí me puedes afectar. Y entonces es por eso lo importante, ¿cómo se llama? Que se cumpla con todas estas disposiciones. ¿Sí? Entonces les digo, parte de relaciones en pocas palabras, que es una persona que tenga alguna influencia en mi capital, en mis decisiones como empresa, que tenga un cierto poder en mi empresa, con algún nombramiento. Entonces, como él puede afectar mis decisiones, entonces, ¿qué dice el gobierno? Dame un estudio, se llama de precios de transferencia, donde me digas que a esta persona la trataste en la actividad económica como a cualquiera. Oye, es que yo por ejemplo, yo vendo cuadernos. A todos los extranjeros que me vienen a comprar, se los vendo en 10 pesos. Pero a mi parte de los se lo vendo en 5. ¿Por qué? No, pues porque yo quiero. No. ¿Por qué? Porque hay un beneficio indebido entre los países. Esa utilidad que tú estás dejando de ganar, a mí me está pegando como México. Trata a esa persona como si fuera cualquier otro, para que realmente le pagues a México la utilidad que le corresponde a México. Yo sé que es un concepto complicado, muchachos, pero básicamente los países que no se quieren entre ellos robar dinero. Oye, si yo tenía que vender ese producto en 100 pesos, véndenlo en 100 pesos. Oye, me quedan 50 pesos de utilidad. Esos 50 pesos le van a pagar a México. No lo vendí en 100 pesos, lo vendí en 50 y no le gané. No, o sea, no solo tú te estás afectando, me estás afectando a mí como gobierno, porque esa parte que tú ganas son impuestos que yo no percibí, que es donde se quedó la utilidad, a lo mejor ahí en el extranjero,
¿Por qué? Porque ya se quedó con un costo muy barato. Entonces, esas son las situaciones que quiere evitar el gobierno. Muchos, págame lo que me tienes que pagar, ni más ni menos. Y véndele a la persona como si fuera cualquier otra persona. No le des un trato especial. Y si le das un trato especial, que haya una razón de negocios, que lo avale. ¿Ok? Las transferencias, bueno, parte de lo mismo, muchachos, y el 4B es parte de lo mismo, ¿no? Para no tardarme tanto. Y ya, muchachos, eso da para aplicar los beneficios para la doble tributación. Ahora lo contrario. Yo, residente mexicano, para poder acreditar esto que ya mencionamos, hay ciertos supuestos, muchachos, no es lo mismo que yo gane un dinero por ser profesionista, a lo mejor del extranjero, a que yo tenga acciones, a que yo haya tenido un bien, a lo mejor en el otro lado, a lo mejor es al revés. Yo resulta que compré un bien en Caléxico, lo estoy rentando a una tienda, y esa tienda me está pagando rentas. ¿Cómo acredito el impuesto de allá del extranjero? Hay ciertas mecánicas, ciertas situaciones. No me voy a meter mucho detalle, muchachos, porque realmente las mecánicas están hechas para personas morales. ¿Ok? Entonces, por eso realmente no considero que nos tenemos que meter. Si luego tienen dudas o quieren que me regrese, me puedo regresar. Realmente estas mecánicas las venden personas morales, ¿sí? Como pueden ver, el impuesto será lo que la base dividido entre. Entonces les digo, como hablo mucho de dividendos y utilidades, realmente sería meterme en situaciones que de todas maneras van a ver con su maestro de séptimo, ¿ok? Entonces, no tiene caso ahorita meternos en algo que realmente ahorita no les aplica y nomás me voy a poner a revolverlos. Muy bien. Voy a ver si... Voy a ver si alcanzamos a terminar, si no te perdiré con este artículo que veamos. Muy bien. Artículo sexto, muchachos. ¿Qué nos dice el artículo sexto? Ya platicamos todo lo que hemos platicado en el 1, el 2, el 3, el 4 de los tratados, el quinto que es la aplicación, con cuánto me toca que me acredite, cuánto impuesto me puedo traer, en qué momento me lo puedo traer, todas esas situaciones, ¿no? Bueno, artículo sexto nos dice, cuando la ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones que por el transcurso tiempo con motivo de cambios de precios en el país haya variado, se estará en lo siguiente. En español, muchachos, hay situaciones o bienes que a lo mejor ustedes compraron. Cuando compré un bien, una casa, monedas, diversas situaciones. Y esas situaciones, la ley dice, es que yo no lo puedo considerar al valor que tú lo compraste originalmente, porque ha habido un proceso de ¿qué? Un proceso de inflación, un proceso de aumento del valor de bienes o incluso de operaciones. Por ejemplo, si ustedes le deben al gobierno, ustedes nos dicen, gobierno, yo te debía hace 5 años 5,000 pesos y te los quiero pagar ahorita, ¿te pago los 5,000? ¿Qué va a decir papá gobierno? No, págamelos actualizados, págamelos con la inflación incluida. Caray, es que 5,000 pesos ahorita son ya 10,000. ¿Te debo pagar 10,000? Sí, me tienes que pagar 10,000. ¿Por qué? Porque ese transcurso del tiempo tú te beneficiaste, tú te financiaste, me tienes que pagar con el valor real. Y aparte, pues te tengo que cobrar recargos, que me imagino que se lo viene en código, pero te voy a cobrar intereses. Oye, me sale bien caro de verte. Pues sí, pues de eso me tuviste que haber pagado. Hay fechas y tiempos para pagarme y no lo hiciste, pues va a haber ese castigo, ¿no? O ese costo de tenerlo valor real y luego adicionarle los intereses que son los recargos. Bueno, básicamente muchos nos dicen, hay dos tipos de actualizaciones o dos tipos de llevar esto a cabo. Se ve cuando hay un ajuste o cuando hay una actualización. Cuando hay uno o cuando hay otro, vamos a verlo, nos dice. Para calcular la modificación del valor de los bienes o de las operaciones, ya platicamos, en un periodo se utilizará el factor de ajuste que corresponde a los siguientes. Cuando el periodo sea de un mes, se actualizará el factor de ajuste mensual que se obtenga de obtener restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios del consumidor del mes del que se trate entre el mencionado índice del mes inmediato anterior. ¿Ok? Dice, cuando
el periodo sea mayor de un mes, se va a utilizar el factor de ajuste que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulta dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice al mes más antiguo de dicho periodo. En español, muchachos, si es de un mes, se utiliza el actual, y con el mes anterior, si es más de un mes, actualízalo desde el mes en el que tienes que pagar hasta el mes donde debiste de hacer el pago. Básicamente, ¿no? Palabras más, palabras menos. Para determinar el valor de un bien, fracción segunda, o de una operación, al término de un periodo se utiliza el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo entre el mes índice del mes más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes más antiguo de dicho periodo. Lo mismo que les platiqué. ¿Cuál es la gran diferencia, muchachos, en esto? Fracción 1, factor de ajuste. Fracción 2, factor de actualización. Diferencia. Factor de ajuste, muchachos, refleja la inflación neta, lo que efectivamente se aumentó la operación únicamente por inflación. Digamos, yo tengo de una operación que valía 10 pesos. Pasó el tiempo. Ahora voy a tener que pagar 200 pesos más. Esos 200 pesos más es el factor de ajuste. El factor de actualización, ¿qué es, muchachos? Yo tenía los 10,000 pesos y tengo que pagar 200 pesos más. El factor de actualización es, tú ya no vas a pagar nomás 200, vas a pagar los 10,200. Como les comento, el factor de ajuste es la inflación neta, únicamente considera la inflación. El factor de actualización es, considera la inflación y aparte considera el valor original, los dos incluidos. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando ustedes le dicen, dime el factor de ajuste, dime cuánto fue el importe de inflación que aumentó en ese periodo. Puede ser de un mes o puede ser de más. Dime el factor de actualización. Dime ese bien, ¿cuánto vale ahorita? Incluyéndole la inflación. Ok, es tan fácil, dímelo de esa forma. ¿No? Entonces le digo, esa es la situación que estamos aquí manejando. Efecto de inflación neto, efecto de inflación más valor actual. ¿Ok? Bueno, eso sería lo que aquí tenemos. Muchachos, la clase la vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Nos quedamos hasta el artículo sexto. Espero, les digo, estas clases va a ser un poquito de esta forma porque va a ser un poquito pesada, ¿no? Les digo porque vamos a ver un poco de teoría, ya luego vamos a ir a dejar adelgazando la teoría, pero lo que les voy a dejar de tarea es que estudien los artículos 7, 8, 90, 91 y 92. Les voy a dejar de tarea, muchachos, que me estudien el artículo séptimo, el artículo octavo. Les voy a preguntar la siguiente clase, les voy a pedir que abran sus cámaras y sus micrófonos y les voy a empezar a preguntar. Así que más vale que vayan a estudiar. También del artículo 90 y del artículo 91. ¿Queda claro? Es muy importante, ¿por qué, muchachos? Porque son las bases. ¿Por qué me brinco tantos artículos, muchachos? Porque las disposiciones generales que me interesan llegan hasta el artículo octavo. El artículo 90 ya me habla de personas físicas, el artículo 91 también, el artículo 92, que son las disposiciones generales de las personas físicas del 90 al 92. También existe el artículo 93, pero ahí nos vamos a parar en el 92 porque el 93 ya lo vamos a analizar aparte. ¿Ok? Bueno, espero que no tengan dudas, muchachos, que todo esté bien. Voy a tratar también de mandarles una presentación para que ustedes sea un poquito, disculpen, un poquito más sencillo el análisis de esos artículos, pero entonces quedó pendiente 7, 8, 90, 91 y 92. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien?
Muy bien, les digo, entonces les encargo todo eso, muchachos. Que pasen muy buenas noches, que estén muy bien, cuídense mucho, es un gusto poder ser su maestro. Espero que tengamos un poquito más de interacción las próximas veces, les digo, y pues aquí estamos, ¿no? Todas las clases voy a tratar de que sean aquí en Blackboard, de dejarles anuncios. Si hay algo que les tenga que decir en anuncio, en algún video o algo así, para que estemos tratando de hacer las clases un poco más ágiles, ¿no? Las primeras clases van a ser así, de estar aquí, tratar de, como les digo, sean un poquito más interactivas y va a llegar a un punto donde yo ya les suba videos, les suba situaciones, ¿para qué? Para que me estudien previamente y luego la clase ya me estén estudiados, repasados para ver ejercicios, para ver situaciones y para agilizar, muchachos, porque les digo, el hecho de que sea electrónico, pues da un poquito más complejidad para esta situación, ¿ok? Bueno, me paso a retirar, muchachos, cuídense mucho y estamos en contacto. Saludos.